Buenas tardes, sean bienvenidos una vez más aquí a su programa Foro de Opinión. El día de hoy nos acompaña Alberto Saladino. Bienvenido, señor Alberto, aspirante a precandidato por Morena a la presidencia municipal de Toluca, ¿es correcto? Así es, totalmente cierto. Bienvenido, esta es su casa, estamos aquí para servirle. Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bienvenido. Una vez más. Señor Alberto, un gusto que nos acompañe. Muchas gracias, don Juan. Gracias, Mario. Por aquí nuevamente en este ejercicio de distintas expresiones, como lo hemos venido manejando hasta el día de hoy. Nos ha acompañado un precandidato por el Partido Verde, un precandidato por Movimiento Ciudadano. El día de hoy está el señor Alberto, doctor, leía en su biografía. Sí, soy doctor en estudios latinoamericanos, ¿cierto? Doctor Alberto, que es aspirante a la presidencia, a la precandidatura por la presidencia municipal de Toluca. Señor doctor, bienvenido. ¿Cómo ha estado? No, pues muy bien, muchas gracias. Agradeciéndoles este generoso espacio. En realidad, desde Morena tenemos siempre el interés de colaborar en la distribución de información y qué bueno que ustedes profesionalmente, como siempre lo han hecho, lo hacen también en esta ocasión con esta invitación tan generosa. Gracias. Les agradezco su invitación. No, gracias a usted por sumarse. La verdad es que ha sido importante el ejercicio, las facilidades que nos dan las redes sociales, las plataformas digitales. Como decía Mario, pues ya nos han acompañado de diversas expresiones. Importante, don Alberto, si nos pudiera comentar su experiencia. Ya habló del tema académico, en el tema político, ¿cómo ha estado inmerso? ¿Qué lo atrae a esta aspiración? ¿Por qué llega a este espacio? Sí, mis fundamentos para poder llegar a la vida pública, a la vida política, son dos. Uno es la extracción humilde. Mis padres fueron campesinos. Nací en un ejido, en el municipio de Otzolotepec, por cierto. Okay. Y esta vida de marginación geográfica para que nos imposibilitaba muchas veces el acceso a los bienes y los servicios tan necesarios que expresan la injusticia que sigue existiendo en muchas partes del país. Entonces eso pues obviamente se convierte en reto de uno. Y la segunda fuente consistió en los estudios que realicé cuando llego a la Facultad de Humanidades, aquí muy cerca de donde está su espacio noticioso. Me topé con un plan de estudios que tenía en el tronco una serie de asignaturas de filosofía que pugnaban por la transformación del marxismo en particular, y justamente el marxismo, pero no solamente el marxismo, el existencialismo, no solamente el existencialismo, la filosofía de la Ilustración, son filosofías que promueven esa necesidad de la justicia social. Entonces, estos elementos me llevaron a que luego me comprometiera como ciudadano en la participación política, y lo he hecho como ciudadano, pero lo he hecho en la base en realidad, y además motivado mi participación política por primera vez en un partido de izquierda que fue el Partido Socialista Unificado de México allá en los años 80, se debió a la influencia de un personaje muy elocuente, un intelectual mexicano de nombre Carlos Pereira, que por cierto ha fallecido, pero este personaje fue el primer marxista que hizo un análisis sobre la importancia de la democracia, y él participa en ese partido, y lo veo en una ocasión marchar en un acto que organiza. Yo estaba simplemente de espectador, y eso me convocó a que no podía seguir siendo solamente espectador, sino comprometerme con la lucha social para bien de la sociedad. Por ahí digo un comentario que son de los que llueven en las redes sociales, ¿no? Sí. Le ponen, dicen que no lo dejaron de contender en Otzolotepec y se viene a registrar a Toluca. Pareciera una casualidad o esto. ¿Cómo usted dice que nace en Otzolotepec? ¿Por qué contender en Toluca? Porque he estado viviendo acá en Toluca en los últimos años. Acá en Toluca me eduqué, a este municipio tan generoso le debo toda mi formación, no solamente mi formación profesional. Aquí hice matrimonio con mi esposa, que nació aquí en el centro de la ciudad de Toluca, donde tenemos justamente el domicilio. No solamente hice aquí, encontré al
amor de mi vida, y es una arquitecta, yo digo que es la arquitecta de mi vida, sino que también aquí nacieron, aquí se educaron mis hijos, y toda mi vida laboral ha sido en Toluca. Cuando salí, porque primero fui profesor de educación primaria, trabajé en Cacalomacán, aquí una comunidad del municipio de Toluca, y luego cuando terminé mis estudios de licenciatura, mi primera experiencia fue en la preparatoria número 1, 3 años estuve allí, y al 4º año pasé a la Facultad de Humanidades, de donde no me he despegado por más de 41 años. Entonces, a Toluca lo conozco como la palma de mi mano. He sido muy solidario en Otzolotepec, claro, no solo en Otzolotepec, en Xonacatlán, en Temoaya, en Jiquipilco, en otros muchos municipios, porque he apoyado para que ciudadanos de esos municipios llegaran a realizar gestiones públicas en bien de la sociedad. Y no niego, nunca voy a negar que en Otzolotepec pues recibí pues naturalmente la vida misma. Mi padre sigue viviendo allá, estoy frecuentemente allá porque mi padre ha quedado viudo, soy hijo único, tiene él 99 años, y entonces pues hay que estar al pendiente de mi padre, por eso se me ve frecuentemente en el Ejido de Mayorazgo, solo en el Ejido de Mayorazgo. Oh, perfectísimo. Doctor, nos explicaba hace un momento brevemente cuál es el proceso en Morena, a diferencia de los distintos partidos políticos, para contender por una precandidatura, posterior candidatura. ¿Nos podría explicar este proceso? Claro, la convocatoria de Morena salió y permitió que a partir del día 30 de enero se iniciaran los preregistros para el caso, estoy hablando del caso de las candidaturas a presidentes municipales, y se cerró el 7 de febrero. Al abrirse la convocatoria se estipulan en sus bases que pueden registrarse, pueden solicitar el registro todos los ciudadanos, cualquiera del estado que cumpla lo que ahí se estipula, y naturalmente todos los militantes de Morena que así lo deseen. Ese es el primer paso. Ya lo hicimos, una buena cantidad de personas, creo yo, y porque algunos lo hemos manifestado públicamente, y después de ese proceso estamos en un impasse en este momento, porque el segundo momento, la Comisión Nacional de Elecciones, con base en la información que se le entregó en esos registros, está haciendo una valoración, una revisión de los perfiles, y tiene hasta el próximo 11 de abril para dar a conocer quiénes de ellos en realidad serían los mejores prospectos para este partido. Se dice en la convocatoria que puede ser hasta un número de 4 los que recibiríamos la categoría de precandidatos. Después de que esto se dé, no va a haber posibilidades ahora de hacer precampaña, pero a nivel interno seguramente se van a aplicar 2 procedimientos. Uno es reunir a quienes son precandidatos ya y pedirles que lleguen a un consenso para buscar que haya unidad en el partido. Y lo segundo, si no se llegara a ese consenso, lo cual hablaría muy mal, porque pues, la política justamente es eso, es diálogo, es acuerdo. Bueno, etcétera, que ya se etcétera. dio en la búsqueda de la presidencia nacional, del Comité Nacional, ¿no? Claro, ya se dio las rencillas y todo hay ese tema. posibilidades. Y finalmente, si esto no se da, el consenso, entonces se tiene que ir a lo que dice la convocatoria, a una consulta a la ciudadanía, a una encuesta que se va a aplicar, y entonces la ciudadanía va a decidir quiénes van a ser el candidato de Morena, no los grupos de presión, no la gente interesada, no los dirigentes, nada de eso. Es otra manera de hacer política la que está impulsando el partido Morena. Ahí va mi pregunta, ¿qué tan complejo sería combatir contra esto? Nos platicaba y conocemos un poco de su biografía. Es fundador de Morena en Toluca, y sin embargo hay 2 personalidades muy grandes contra las que están luchando, llámese Alberto, llámese todos aquellos que se hayan aspirado, ¿no?, a esta candidatura. Sí, aquí el asunto central es que en el año 2018, cuando estamos creando una base social muy amplia para lograr conseguir el gobierno nacional, Morena se ha creado 3 años antes, en 2015, nos llevó a nuestra dirigencia a hacer acuerdos con muchas organizaciones, con muchas personalidades, porque el objetivo central era llegar a Palacio Nacional. Y claro, si se acercaron muchas otras personas, pues se les dio también participación, protagonismo. Y eso hizo entonces que Ricardo Moreno, que era uno de los precandidatos de Morena en ese año, declinara a favor en un acuerdo que tuvo con el licenciado Juan Rodolfo Sánchez. Entonces ellos 2 se posicionaron porque al final llegaron a un acuerdo donde uno se convirtió en el presidente y el otro en el secretario. Pero bueno,
la condición humana, la misma vida política lleva a que en ocasiones se den desencuentros y parece ser que eso es lo que ha sucedido con ellos. Y ellos pues estaban muy bien posicionados. ¿Qué hemos valorado desde los militantes de Morena? Pues que así no puede seguirse presentando la imagen de un partido nuevo, de un partido que busca ser un instrumento de apoyo a la sociedad. Y eso fue lo que hizo que los fundadores de Morena, no solo de la gente que se agrupa en un colectivo que tenemos aquí en el seminario, Las Torres, el más importante, el más antiguo, hay que decir que en la oficina de Las Torres nació el primer comité ejecutivo estatal de Morena en el Estado de México, sino también colectivos de Morena, fundadores de otras partes, han estado sugiriendo que retomemos el proyecto original de Morena y en ese sentido pues estamos buscando que se dé una renovación en quienes deben ser los servidores de Morena en el municipio de Toluca. Doctor, usted nos hablaba de que el Comité Nacional de Elecciones sería quien definiría primero las precandidaturas y a su vez, si es el caso, la candidatura. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para que alguien pueda ser determinado como precandidato, posterior candidato? Y dos, ¿cómo blindar esto para no caer en las viejas prácticas de las que Morena ha hecho mucho auge que no se deben hacer? ¿Cómo no caer en el compadrazgo? ¿Cómo no caer en el amiguismo? Cuando de pronto pareciera que el propio partido de Morena tiene sus que veres con el compadrazgo, con el amiguismo. Hoy está muy en tela de juicio la designación de Salgado Macedonio como posible candidato a Guerrero, a la gobernatura de Guerrero. ¿Ya se registró? Y ¿Ya? está registrado, siendo que se presumía que el presidente Andrés Manuel se vendía como un presidente feminista, a favor de las luchas de mujeres, como la izquierda misma, ¿no? Una izquierda evolutiva, incluyente, y no todo lo opuesto. ¿Cómo blindar que estas prácticas no se sigan dando? Porque hoy entendemos que si hay negociaciones, que puede haber un acuerdo entre pares, sin embargo, dejar una decisión tan importante a un comité de elecciones, ¿no pareciera una práctica de dedazo disfrazada? Puede darse esa impresión. Hay que decir que ha llegado a Morena un grupo muy amplio de ciudadanos y algunos con trayectorias políticas no muy convenientes para este nuevo partido. Sin embargo, tampoco Morena puede convertirse en un club de amigos para evitar el ingreso de otros ciudadanos, de otros interesados en participar. Sí, los elementos que ha usado Morena como criterios para tratar de evitar este tipo de situaciones que son reales, que allí están, que son, yo digo, que un poco reductos de la política del antiguo régimen, que no se ha acabado. O sea, la cultura priista, ahora prianista, no ha echado retirada, sigue allí presente. La primera de ellas es poner en práctica la normatividad que tiene Morena, y en ese sentido tiene tres documentos básicos que son pues la declaración de principios. Todo aspirante que tiene que venir acá debe siempre ceñirse, conocer esos documentos. Morena tiene muy claro que es un partido al servicio de la mayoría de la población, de las mayorías desposeídas de la población, y allí está la idea entonces en la declaración de principios de que los políticos tienen que desarrollar el gesto noble de servir al prójimo como lo más importante frente a los problemas de beneficiarse para grupos o personas. El otro documento fundamental son los estatutos de Morena, y los estatutos de Morena son muy precisos en ese sentido, básicamente sobre todo de cómo debe darse la mecánica para la elección de los que deben ser precandidatos y luego candidatos. En tercer lugar, tenemos ahora, producto de estos dos documentos, y claro, en el marco de la Constitución Política Nacional, la convocatoria que se hace, donde vienen bases muy especificadas en ese sentido. Entonces, en estos documentos hay el aspecto central es buscar que sobre todo los principios sean los que determinen, que la gente sea congruente entre el decir y el hacer.
Pero claro, este tipo de problemas que usted ve y que yo digo, me los explico en muchos casos por ese tipo de avalancha de siendo un partido con una visión muy ganadora, pues muchos vienen, ustedes están viendo que de manera cotidiana hay desgranamiento de todos los partidos para venirse, y no solo para competir, eso que quede claro. El día de hoy nos amanecimos con la información de que la senadora del Verde Ecologista de Yucatán decide incorporarse a Morena, y así ha sido de manera cotidiana. Entonces, Morena tiene que ser un poco más riguroso en ese sentido, y claro, cuando llegan a suceder este tipo de hechos, de que se nos cruzan, de que llegan a ser nuestros representantes gente que no tiene mucho apego a estos documentos de Morena, hay un elemento más que es la actuación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Tenemos un grupo de gente muy proba que está revisando justamente esas cuestiones y que tiene que dar alguna determinación en ese sentido. Por último, le contesto, el presidente de la República no ha dejado de ser feminista, claro que no. Él lo ha puesto en práctica, es un hombre de muy buena fe. Recuerden ustedes que la primera demanda del feminismo, que se origina, por cierto, en el Estado de México en el siglo XVII, es la búsqueda de equidad de género, y el gabinete del actual presidente de la República está integrado no por más hombres, sino por más mujeres. El feminismo no es solamente una retórica, no es una bandera solo de lucha, es, en el caso del gobierno actual de la Cuarta Transformación, es una práctica que ahí se está dando. Este mismo tipo de ideas pues las ha empujado el Morena en el Congreso Nacional y el Federal. Hay la mitad de senadoras y senadores, hay la mitad de diputados y diputadas en el Congreso Nacional. Entonces, la Cuarta Transformación tiene esa vocación, pero que pueden ver prietitos en el arroz, eso no lo negamos. Eso ahí está, usted mismo lo ha recordado, y entonces pues algo tenemos que hacer, y por eso planteamos la acción de esta otra comisión muy proba para poder actuar, y yo creo que lo está haciendo en algún sentido. Pero ahí retomamos material fotográfico que obtuvimos de sus redes sociales, donde asistía a foros, ¿no? De temas de partido, reuniones con simpatizantes. ¿Qué ha acogido durante este recorrido y qué respalda el proyecto de Alberto Saladino en Toluca? Sí. Hace algún tiempo, después de que bajó la primera ola de la pandemia, retomamos la actividad que teníamos de manera permanente, cotidiana, en la oficina de Las Torres, y entonces decidimos, en lugar de exponer a la gente que viniera a Las Torres, decidimos ir a visitarlos con reuniones muy pequeñitas, con todo el control que se tiene que hacer en esta etapa de pandemia, y en esas reuniones encontramos una vocación de que Morena tenía que necesariamente retomar los orígenes, esas bases que le dieron razón de ser, de estar al servicio de la sociedad. Y bueno, pues nos entregaron propuestas, nos entregaron quejas, nos entregaron reclamos, nos entregaron sugerencias, y sobre todo nos entregaron compromiso de participar en el siguiente proceso electoral que estamos ahora viviendo. Pero eso que ellos nos plantearon, también nosotros lo recogimos con la aplicación de un cuestionario que hicimos, y que lo llevamos, que lo aplicamos de manera presencial a algunos, pero sobre todo a través de las redes. Y igualmente en este cuestionario pudimos recoger el sentimiento del pueblo, de la ciudadanía de Toluca, porque lo hicimos en todo el municipio, y nos llevó a estructurar algunas ideas que tenemos para que si se diera un proceso de pre-campaña, presentarlas al debate y diferenciarnos de los otros compañeros que están haciendo igualmente su lucha. La nuestra, entonces, sería no una serie de propuestas que emanan de la capacidad del líder o de estudiosos y especialistas, sino que son los sentimientos mismos de los habitantes del municipio de Toluca, y que nos han parecido genuinos. En realidad, las preocupaciones que tienen sobre esta ciudad de resolver los problemas más graves que hay, la inseguridad en primer lugar, que es el problema mayúsculo, pero pues junto con el problema de la inseguridad, el problema de la contaminación de los ríos, la contaminación
atmosférica, en los problemas de movilidad, la poca atención que le damos a un crecimiento imparable del comercio informal, o sea, todas esas cuestiones. Y luego, claro, la marginación de muchas zonas donde no llegan los servicios mínimos que debieran de tener todo habitante para una vida digna. Entonces, este tipo de proyectos lo realizó parte de la gente del colectivo Las Torres, y luego es allí donde nos encontramos con compañeros de otros colectivos que se han venido a sumar a esta posibilidad de que encabece yo la precandidatura y luego, en su caso, la candidatura de Morena en el municipio de Toluca. Doctor, hablábamos hace un momento de los personajes que han hecho pública su intención para participar por Morena, para contender por la presidencia municipal del municipio. Sin duda, nombres importantes, me parece personalmente dos en específico por el peso específico que tiene. ¿Cómo se diferenciaría el doctor Alberto de esas figuras que usted dice se han ido sumando, vieron en Morena un proyecto ganador, pero que no sabemos si del todo convivan con los principios que fue fundado el movimiento? Sí, bueno, yo saludo que otros compañeros, que no necesariamente estuvieron en la fundación de Morena, sobre todo estuvieron en la fundación de Morena como movimiento social. Porque recuerden que Morena nace, en realidad las primeras manifestaciones de la existencia de Morena se van a dar en el 2011. Y luego ya aparecerá públicamente respaldando la candidatura del licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 2012, donde hay una coalición de PAN, PT y Movimiento Ciudadano, que son los que lo llevan en esa candidatura frente al licenciado Enrique Peña Nieto. De 2011 a 2014 solo nos movemos como movimiento y obviamente estos compañeros no están allí, no participan, pero cuando logramos en un debate interno muy arduo, muy rico de posturas, de definir si nos quedábamos como movimiento social en la que yo mismo participaba o nos hacíamos partido político, nos ganaron el debate los que querían que se hiciera partido político, pues participamos ya con la lucha electoral en el 2015 con el primer candidato a presidente municipal aquí en Toluca, que fue el profesor Maximino Pérez Hernández. Entonces, ellos se van a empezar después de que ya Morena tiene el registro, porque tuvimos muy buena votación en el 2015 para poder superar con creces los requisitos para ser partido político. Va a llegar el licenciado Ricardo Moreno, que él antes, bueno, en el 2012, yo no recuerdo, él era diputado local, era el coordinador de la fracción del PRD aquí en Toluca. Luego él abandona la coordinación y ya después del 2015, debió de haber sido en el 2016, aparece como representante de Morena en la lucha electoral que se está dando en el estado de Veracruz. Después viene aquí a Toluca, participa y bueno, pues él llega a un acuerdo, hay una decisión en el PAN, una decisión que es nacional, porque se salió un dirigente nacional del PAN, Espino Barros, y además luego aquí vamos a tener a muchos políticos del Estado de México que habían militado en las filas del PAN, que se vienen a Morena y ocupan puestos muy importantes, son presidentes municipales con el triunfo del licenciado López Obrador en Naucalpan, en Atizapán de Zaragoza, etcétera, y aquí en Toluca, en Metepec, creo que es en Acantepec. Bueno, entonces ellos tienen una trayectoria de una vida política, digamos, de manera tradicional. Ellos continúan con los mismos mecanismos de gobierno, con las mismas propuestas que hacen otros partidos. No es el caso nuestro, el caso nuestro es el de refundar la manera de hacer política. Y esa manera de refundar la política consiste en llevar a la práctica el proyecto nacional que no se está instrumentando en Toluca, el proyecto de la 4T o de la Cuarta Transformación, que tiene en su esencia 3 ideas básicas. La primera de ellas, el de poner el servicio público, ponerlo justamente para que la gente lo vea como el medio para resolver sus problemas, o sea, buscar que en efecto la autoridad municipal, más que autoridad, se convierta en el gestor y realizador de las peticiones y los problemas que le plantea la ciudadanía. En segundo lugar, para que haya recursos, se busca que quienes están en la administración, los directores y los representantes populares, regidores y síndicos, pues tengan un salario digno, pero no abusivo.
Y esta administración no ha disminuido los emolumentos de los directores, de los regidores, de los síndicos, y esta situación pues, nos muestra que no están acompañando el proyecto de la Presidencia de la República, que lo primero que ha hecho es justamente una gran bolsa, un gran ahorro, disminuyendo los salarios de estas autoridades. Y en tercer lugar, la idea de este proyecto que nosotros estamos ofreciendo es el de llevar a la práctica la democracia participativa, que la solución de los problemas sea corresponsabilidad de la misma sociedad, invitar a que los problemas que encontremos los resolvamos conjuntamente en un diálogo civilizado de carácter político con la ciudadanía, dándole a la ciudadanía el rol de protagonista, yendo a los lugares, a hacer esos recorridos, no a inaugurar obras, más bien llegar a invitarlos para decidir qué obras se van a hacer y las que necesita la sociedad, no las que a mí me alcanzan en mi presupuesto para ofrecerles algún tipo de solución. No, yo creo que esta es otra forma que es la que estamos nosotros planteando, y esa sería la caracterización del proyecto que yo estoy encabezando para regenerar la vida pública en el municipio de Toluca. ¿Qué opinión merece en este contexto con lo que usted nos platica y con lo que se ve? Ya digo, hay arterias de Morena, hay diversos grupos, ¿no?, que lo han conformado y que, como usted dice, en muchos casos, digo, nosotros en el medio que representamos recorre 68 municipios del Valle de Toluca. Entonces, digo, hay rincones, le puedo hablar de un Mexicalcingo, que es un municipio muy pequeño, de un Jalatlaco, no sé, de un Tlatlaya, donde van y le dice, bueno, yo armo este grupo de Morena y te levanto la mano, ¿no? Y usted, en uno de los municipios más importantes como es Toluca, se refiere a su persona como un aspirante, y cuando en muchos lados ya se sienten hasta candidatos. Justamente es mi comentario, porque va basado en esto, ¿no? En que generaron grupos que cuando vieron, mira, ya tienen todo el poder, pues nos vamos para allá y vamos a salir avantes, a lo mejor no en este lado, sino en cualquier otro del estado. ¿Qué opinión merece esta forma de operar? Sí, bueno, decirle que en realidad, y la diferencia nuestra y la de Morena frente a otros partidos, es actuar con base ética, con bases éticas. Nuestro presidente de la República, al recorrer todo el país, ha hecho de la savia popular un lema que es muy común y que lo ha querido aplicar en Morena. En Morena tenemos que tener en cuenta de que el político no debe mentir, no debe robar, no debe traicionar. Y los perfiles de otras personas que buscan justamente las candidaturas no encajan en ese perfil ético. En segundo lugar, están violando los estatutos. En Morena no hay grupos, no se reconoce ningún grupo, y hay militantes, gente afiliada a Morena que actúa de manera inmoral, invitando a las personas que se sumen a ellos, a sus grupos, para impulsar su desarrollo, para resolverles problemas, o sea, realizar acciones que están manchando estos principios de un partido tan noble que creamos, que nos costó tanto, pero que más le costó al líder fundador de Morena, que nada más le dio 2 o 3 vueltas a todo el país para recoger el sentimiento de la nación. Entonces, pues yo tengo que no solo decirles que estoy en contra de eso, yo condeno esas conductas, así no puede ser, y no podemos nosotros seguir manejando esa idea totalmente deformada de la política. La política es la actividad más noble que creó el hombre para servir al prójimo, y eso es justamente el principio de ser de Morena, recuperar esa mística para poner el poder al servicio de la sociedad, porque al final, pues el poder es el pueblo. Perfecto. En este contexto de lo que nos hace mención, usted nos hablaba al principio de una de las cosas que lo hace formar parte o fundar, en este caso Morena en la ciudad, pues es esta visión de socialismo, de que todos somos iguales, de que el poder público deberá estar al servicio de la gente y no al revés. Y al mismo tiempo nos encontramos con ejemplos como los que usted nos decía, adhesiones de gente no solo que aparenta no tener los principios que Morena exige, sino que tiene una visión de política y de país totalmente distinto. No habría que olvidar que si Morena es un partido de izquierda, los panistas son todo lo opuesto, son un partido de derecha.
y tal parece que en este concepto que se ha vendido mucho como el PRIAN y cosas así, se nos olvida quién de pronto integra las filas de Morena, ¿no? Tenemos a Manuel Bartlett, usted nos hablaba de ser un individuo de probada honestidad. Pues creo que ha tenido investigaciones un poco importantes. Sale la semana pasada, hace 2 semanas, la detención de Mario Marín. No olvidemos que Mario Marín era su secretario particular en Puebla, ¿no? O sea, todos estos señalamientos que se hacen parecen que es una teoría que se escucha muy bien, se escucha muy bonita, pero que en retrospectiva pareciera no ser lo que se aplica de pronto en Morena. ¿Cómo poder evitar que Morena siga haciendo eso por lo que se fundó y no solo el poder por el poder? Sí, la pregunta es muy importante. Yo digo que ese tipo de cuestionamientos nos permiten matizar las cosas que nosotros abanderamos. Pues Morena, les he dicho, lo creamos como un partido ideal, un partido que buscara anteponerse y superar todas las prácticas de los partidos que le precedieron en su existencia. Pero también tenemos que entender que Morena no solamente, y no puede ser un partido de los militantes, no es un partido de los militantes, así nació, sino es un partido que se busca poner como instrumento de la sociedad para algo que es lo que nos importa. Eso sí, en política, la transformación. Y recuerde usted que las transformaciones que hemos tenido, las 3 transformaciones que hemos tenido en la historia, no lo han hecho individuos puros, los grandes héroes, sino lo han hecho con la participación de antihéroes. Imagínense, este país nació de un acuerdo que se dio entre un guerrillero fascinante, que dio su vida y dijo, la patria es primero, Vicente Guerrero. Se unió a uno que luego haría mal uso de esa legitimidad que se le dio, pero que sirvió para hacer la independencia. Me refiero a Agustín de Iturbide. Entonces, imagínense Iturbide, que era un realista, era uno de los capitanes más fuertes del realismo, que luchó por tratar de degollar, de acabar con todos los insurgentes. Y bueno, y entonces esta unión en la lucha por la transformación fue bienvenida, pues gracias a ellos, a esa concertación, existe este país. Bueno, también podríamos decir lo mismo con el caso de don Benito Juárez. La segunda transformación tuvo él allí como presidente de la República en el momento más álgido. No era don Benito Juárez, era un hombre moderado que estaba al frente del gobierno del país en esa época. Y don Benito Juárez, pues claro, él tenía una gran trayectoria porque supo unirse con los hombres que tomaron las armas, Juan Álvarez, y los que encabezaron haber excluido al dictador López de Santa Anna. Pero pues luego Benito Juárez tiene allí en sus trincheras a un hombre que es un vecino de él, de allá de Oaxaca, que le apoyó mucho, muy buen estratega, Porfirio Díaz, y luego muere Benito Juárez y Porfirio Díaz se convierte pues en ese personaje que hace la dictadura más longeva en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, ahora estamos viviendo una transformación. Y no puede ser responsabilidad exclusiva de estos personajes, de estos hombres que tienen una visión muy clara hacia el futuro. No puede ser solo de ellos, sino acompañados con todos los que quieran. Y bueno, nos llevamos la cabeza al frente y nosotros hablamos de nuestro presidente de la República como quien en efecto está conduciendo esa transformación, pero que nos han parecido este tipo de personajes, eso está allí, pero no negamos que estamos en un proceso más amplio y eso es lo que ha llegado a que tengamos allí algún tipo de acuerdo o darles espacios, que al final es lo que andan buscando estas personas. No andan buscando su compromiso ético de decir ahora voy a dar toda mi lucha, mi vida incluso para lograr la transformación, sino ellos están diciendo, bueno, pues me llevo muy bien con los que están en la política, yo quiero participar allí, se sienten muy contentos estando en este tipo de puestos.
Pues aquí la única manera que podemos limitarlos son los principios que tiene Morena. Y muchos de ellos, hay que decirlo, muchos de ellos no están afiliados a Morena, eso también hay que señalarlo, porque el mismo gobierno federal no es un gobierno donde todos los altos funcionarios son gente de Morena, hay gente invitada, hay gente con compromisos. Bueno, tuvimos a un empresario como prácticamente el que manejaba toda la agenda de nuestro presidente de la República, un empresario de buena fe que no cobraba un solo dinero por estar allí sirviendo, Romo. Entonces, y Romo, que podríamos decir, pues tiene el antecedente de su abuelo, Francisco I. Madero, pero él, pues su corazoncito ha estado más cerca con el PRI, con el PAN, ideológicamente hablando, y sin embargo ha sido un puntal para el desarrollo y sobre todo la buena relación con los empresarios, ¿no? Con este nutrido comentario que usted da sobre el Morena en todos sus niveles y la historia que tiene usted tras ser fundador aquí en Toluca, ¿qué momento, y con un comentario que nos hacen en las redes sociales, qué tan satisfecho está con el actuar del partido y qué momento cree que atraviesa actualmente con una elección que está encima, una de las más importantes, la más importante, comenta el Instituto Electoral aquí en el Estado de México? Perdón, no le capté muy bien la pregunta, Sí. si me la... ¿Qué momento atraviesa Morena para enfrentar este tema y cuál es su percepción realmente, digo usted, aparte de ser aspirante, pues por toda esta historia que conoce a nivel nacional y a nivel municipal, ¿no? Digo, tiene las dos perspectivas. Sí, Morena está siendo catalizada por la realidad. O sea, tenemos aspiraciones muy legítimas de seguir contando con el respaldo mayoritario de la sociedad, Okay. pero también hay que decir que gobernar desgasta. Eso no lo podemos nosotros negar, así es la realidad, así ha sido siempre en todas las latitudes. Entonces, Morena, por eso, en este momento, ante esa circunstancia de que Morena no pueda repetir, y también no puede repetir porque tiene el principal capital de Morena, ahora no milita en Morena. No, él ha dejado la militancia de Morena porque es el presidente de todos los mexicanos. Entonces, con estos déficits que allí están, el desgaste de gobierno y el hecho que no va a aparecer en la boleta el presidente de la República, que es el que tiene la fama pública, entonces, pues es obvio que Morena va a tomar un nivel más correspondiente a la realidad. Y es allí a donde tiene un papel muy importante que jugar y los líderes de saber encauzar esa realidad, de buscar los mejores perfiles para que entonces Morena, el partido, pues pueda ser atractivo para la sociedad, ya no una persona, ya no un proyecto, sino ahora quienes están allí enfrente de la gente buscando resolverle los problemas. Entonces Morena está en una situación, digámoslo así, de transición a consolidarse como el gran partido de México o convertirse en un partido importante, pero con déficit en la posibilidad de contribuir a la transformación que requiere este país en los próximos 3 años. ¿Se sumaría usted a algún proyecto en caso de no salir beneficiado? Yo tengo un proyecto de vida hecho, soy una persona que tiene un trabajo muy prestigiado, tengo 40 años allí como catedrático universitario, pude haberme jubilado hace años, no lo he hecho porque tengo esa vocación de enseñar, tengo la capacidad de hacer investigación genuina en el campo de las humanidades. Eso me ha posibilitado a que conozca prácticamente todo el mundo, dando conferencias, dando cursos, viviendo años sabáticos en estos lugares. Y además soy de los pocos universitarios, quizás el más antiguo que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y claro, si yo no lograra, aunque ese no es el propósito de las personas que han decidido ver en mi trayectoria la posibilidad de cambiar las cosas en el municipio de Toluca, no es el propósito de decir que voy a regresar al cubículo, pero yo tengo allí la vida asegurada.
la vida asegurada de seguir siendo una voz crítica, de seguir siendo un personaje que desde la base está empujando a que las cosas se transformen en este país, en este municipio, y estaré militando en la base como siempre lo he hecho, estaré cumpliendo con toda la responsabilidad con que lo hago mis actividades docentes, y estaré naturalmente viviendo esa vida tan armónica de la familia que hemos creado mi esposa y yo. Entonces no hay ningún dejo en ese sentido, porque a nosotros no nos mueve la ambición del poder por el poder. Estamos viendo la oportunidad porque creamos las condiciones para que hubiera un partido que se dedicara a servir a la sociedad, y allí es donde se ubica la única razón de participar en esta ocasión, de poner ese bagaje de conocimientos al servicio de una sociedad que me ha dado todo. Gracias, Roberto. Pues si es cuanto, pues agradecerle mucho su participación, su visita, y esperar los tiempos a ver qué tal. Ojalá nos pudiera visitar más adelante en otras condiciones. Gracias, don Alberto. Gracias, Mario. Juan. Gracias, Pollito. Gracias, doctor. Gracias, Bienvenido. Pollo. Muchas gracias a ustedes, como siempre, agradeciéndoles y deseándoles mucho éxito en esta tan importante empresa que tenemos, donde que ustedes puedan llevar la voz de la sociedad a la misma sociedad. Muchas gracias. Abiertos los micrófonos. Gracias a todos por conectarse.